Nos habíamos detenido en algunos términos en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, que hoy podemos entender como misión. Y habíamos llegado a la conclusión de que la palabra misión en la Biblia no aparece nunca, sino está reemplazada por testimonio, apostolado, anunciar las buenas nuevas, que son todos términos que después fueron entendiéndose como misión. Después fuimos rápidamente a dos problemas centrales del concepto de misión, especialmente a partir de 1600 más o menos. Uno es el concepto de misión como expansión, ir hacia otras tierras, olvidándose un poco lo local, ¿no? Un poco lo que estábamos charlando recién. Y eso se complicó aún más cuando se confunde iglesia, Estado y misión, ¿no? Porque entonces es la iglesia, pero representando a un Estado expansionista que lleva el Evangelio mezclado con los valores culturales del país que la está ejerciendo, la misión. La primera vez que se usó la palabra misión fue con los jesuitas, ¿no? Justamente, no es casualidad, en su tarea de evangelización y colonización en América Latina, y después para iluminarnos un poco más en nuestra realidad protestante, las misiones protestantes, especialmente del siglo XIX, cómo fueron llevando el Evangelio bajo un ropaje ideológico y cultural, ¿no? Les comentaba acá me hacía acordar el pastor que trabajó mucho tiempo en Chaco, Jorge Colet, que me decía que los pentecostales, cuando hacían sus misiones en el Chaco, se convertían los tobas, y lo primero que hacían era comprarse un traje, una corbata y una Biblia sobaquera, ¿no? Ponérsela ahí. Era el sinónimo, el símbolo de haberse convertido, ¿no? La imagen del misionero o del pastor iba junto con la conversión, ¿no? Y bueno, entonces decíamos que para evitar eso, se empezó a hablar en uno del Congreso Misionero en 1952 de que la misión no debe ser confundida con la tarea de la iglesia, sino si la misión es de Dios, ¿no? Y la iglesia se suma a esa presencia de Dios en el mundo, presencia que va mucho más allá de las paredes mismas de la iglesia, y que se suma a esa misión, ese autoenvío, digamos, de Dios hacia el mundo, y la iglesia como parte de eso se suma. Entonces veíamos esos dos puntos, ¿no? Hoy vamos a pasar rápido, lo vamos a... Acá están las palabras, orígenes del término, sí, pasamos rápido estos dos problemas, hasta acá. Hoy vamos a ver algo más práctico, que nos puede hacer, ayuda a pensar en la misión, no tanto como un salir hacia otras tierras, hacia otras culturas, sino salir de los templos y tener como misión la tarea de la iglesia local, ¿no? En nuestro entorno, que también nos enfrentamos con otras culturas, pero no necesariamente en Sudáfrica o en el Tíbet, sino aquí. Entonces, este esquemita que es un poco ilustrativo, aunque no
no, la idea no es que agote todo, pero por lo menos para tener una idea de 4 acciones de la iglesia primitiva que aparecen en el Nuevo Testamento, que podríamos decir que son las columnas de una misión integral, ¿no? Como para tener una idea integral del concepto de misión para evitar una reducción. Porque muchas veces, cuando uno dice rápidamente qué es misión, por ahí pensamos en una sola columna de esta, u otras pensamos que son accesorios que pueden estar o no. Y entonces los 4 términos indican 4 acciones. Bueno, lo ponemos en griego porque se usa en la vida de la iglesia muchas veces, aunque ya no lo tenemos en cuenta de dónde viene. La columna del querigma, que después vamos a ir viendo cada una. La diaconía, koinonía y la didaqué, ¿no? Es decir, las 4 columnas que son la base de la misión de Dios a través de la iglesia, ¿no? Así que vamos a ver una por una. Pasamos al próximo. Querigma es el contenido del anuncio proclamado, ¿no? Por un heraldo. Es mensaje en sí y a la vez es acción de la proclamación. Ahora, el tema es que desde el punto de vista de la práctica misma de Jesús en su proclamación de buenas nuevas del reino, tiene 2 facetas: el anuncio de las buenas nuevas del reino y la denuncia de aquellas cosas que impiden la presencia del reino, ¿no? En ese sentido, el anuncio del reino es también denuncia de aquellas situaciones que lo niegan. Jonás, anunciando la palabra de Dios, denunció la situación en Nínive, ¿no? Y, bueno, actividades, encuentros de Jesús hay por demás en el Nuevo Testamento de acciones de anuncio del reino y de denuncia, el mejor estilo de los profetas, ¿no? En ese sentido, Jesús encarna el anuncio de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús se autorreconoce heredero de los profetas, cuyo anuncio de salvación para el pueblo era al mismo tiempo palabra de denuncia para los poderosos, ¿no? Hay varios versículos que quieren después lo pueden ver. En este motivo la palabra predicación tal vez no sea la mejor para hablar de querigma, pues el término predicación se asocia a algo interno de la iglesia, ¿no? En cambio, el querigma es simultáneamente una acción que la iglesia produce fuera de sus paredes. Acción de anuncio del reino de Dios y su justicia y de denuncia de todo poder que pretenda impedirlo. 2 dimensiones inseparables del querigma cristiano. En ese sentido es la pata, que es la que a veces pensamos que la reducimos a esto, ¿no? El tema de misión a lo querigmático. Y a veces el querigma se confunde también con solamente el hecho de anunciar, ¿no? Y cuando uno rescata la presencia de Jesús, Jesús histórico, nos damos cuenta que su ministerio fue ministerio querigmático de hoy el reino de Dios se ha acercado, y las cosas que están impidiendo que ese reino se pueda desarrollar en toda su plenitud, ¿no? Y esa es una tarea fundamental de la iglesia hoy, ¿no? Si nos queremos prender en la misión de Dios, es tarea ineludible hacer eso. Entonces, bueno, hay que empezar a preguntarse hoy en nuestros contextos qué significa anunciar las buenas nuevas del reino
y qué significa denunciar aquellas cosas que lo están impidiendo, ¿no? Tendríamos para rato. La otra columna es la diaconía. Diaconía, que es servicio, ¿no? Se usaba literalmente para aquellos que servían la mesa, ¿no? La cultura judía había adoptado la misma noción cuando Jesús consideraba la diaconía como servicio doméstico semejante a quienes servían en las bodas de Caná, ¿no? En Hechos 6 se eligen 7 diáconos, 7 servidores, para atender las necesidades de las viudas, mientras los apóstoles se desarrollaban sus tareas específicas. A ver, ¿podés correr un poquito? Que se me va acá. Ahí va. Gracias. Jesús se presentó como servidor, es decir, como diácono ante los demás. Jesús, además de incluir el concepto de diaconía en toda su labor ministerial, él mismo aceptó la diaconía en su vida para cumplir su misión. Especialmente en Lucas 4:18, si quieren, hay una Biblia por ahí, podemos, o un teléfono Biblia. Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bueno, él es el que anuncia, denuncia y sirve, ¿no? Vemos cómo se van acoplando los distintos aspectos de la misión. El lavado de pies lo vemos también como un símbolo central en la actitud de servicio. La Iglesia, en su identidad diaconal, debe promover, coordinar, orientar la tarea social en su sentido de distribución equitativa de los bienes de este mundo, ¿no? Jesús hizo una opción por los pobres, los pequeños, los últimos, por lo que la Iglesia debe hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tema de diaconía, no podemos profundizar mucho, pero a lo largo de la historia, por lo menos de la Iglesia metodista, digamos, cuando la Iglesia sale de sus paredes a incidir de alguna manera en la sociedad, yo puedo hacer un recorrido bastante largo y decir, bueno, empezó quizás con acciones que hoy no podríamos discernir como de diaconía, pero que fueron los movimientos de lucha por la abolición de los vicios, el cambio de hábitos en Inglaterra del siglo XVII y XVIII, después pasó a Estados Unidos, el tema de la templanza, tiene que ver algo con la diaconía. Pero bueno, después se fue expandiendo el término, la prohibición del alcohol, que está muy relacionada con el Partido Socialista, justamente, que en realidad fue Palacios, diputado por La Boca, justamente, que presentó en 1907 una propuesta de ley de prohibir el alcohol, ¿no? Sí, no fue aceptada, pero y no era casualidad que casi todos los pastores metodistas compartían el ideario socialista, compartían las ideas también de la prohibición del alcohol. No tanto desde un punto de vista moralista, que sí existía, porque dentro del prohibicionismo y de la templanza había algunos aspectos que eran más individualistas, moralistas, que venía de la línea puritana, pero había también un énfasis social, o sea, el alcohol embota la mente del obrero y cae fácil presa de la explotación. Entonces, esa es un poco la idea del socialismo y de la Iglesia metodista en parte también, ¿no? Es decir,
luchar en contra del tirano, ¿no? Había, bueno, hay himnarios muy grandes que yo encontré de casualidad, gordo así, que había poesías, cuentos y cantos contra el alcohol. Cuando miro qué editorial era, es la editorial La Vanguardia, ¿no? La Vanguardia es la editorial socialista, que había a principios del siglo XX. Era un manual de cantos y de cuentos socialistas que la Iglesia después los adoptó, porque en los himnarios evangélicos había himnos contra el alcohol que eran también tomados de esa. Es muy interesante. O sea, de ahí nace la diaconía, pero ya a mediados de los 60, o mediados del siglo XX, digamos, a partir de los 60, ya va adquiriendo la diaconía un sentido también de no solamente somos, dice en alguna parte en el estandarte, no somos solamente obreros sociales los cristianos, sino agentes de transformación, ¿no? Ahí va cambiando la idea o se va enriqueciendo como no solamente una acción de servicio o de beneficencia, digamos, sino una acción de transformación de las cosas que llevan a ejercer ese servicio, cubrir esa necesidad, ¿no? Bueno, esa es la segunda pata, digamos, de la misión de la Iglesia. Vamos rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. Koinonía, la palabra koinos, no koinor, es el poderoso chiquitín, es otra cosa. Tiene la acepción sugerente que significa comer el pan en común, es compartir el pan. La palabra usada en Hechos 2:42, 4:32, refiriéndose a las características más sobresalientes de la vida en común de los primeros cristianos. Una de las declaraciones más notables de Hechos es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, koinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? La comunión, expresa la palabra koinonía, va más allá de la idea de estar juntos y pasarla bien, ¿no? Es más profunda porque no es un logro de la voluntad de los hombres y mujeres, sino es un don de Dios la posibilidad de estar juntos. Porque estamos en comunión con Dios, también podemos estarlo con nuestros hermanos. La ética del cristiano es una ética comunitaria, iluminada por la luz de Cristo. La vida nueva que Cristo trae arma una comunidad que sabe expresarla nunca de forma individual, sino comunitaria, ¿no? La idea justamente que no existe, aunque quiera, un cristiano solitario, ¿no? Por eso el énfasis de Wesley diciendo que el cristianismo es una religión social, ¿no? Porque no existe un cristiano como Simón el Estilita, que para evitar los males del mundo estuvo 30 años arriba de una columna, ¿no? No es posible, es una contradicción en sí misma ser cristiano y vivirlo como algo individual, ¿no? Es comunitario desde el comienzo, comunidad, es koinonía. Bueno, koinonía también es parte de la misión de la Iglesia. Y la didaqué, que es la acción de enseñanza, ¿no? Acción del didáscalos, que significa maestro, preceptor, guía. El didáscalos era uno de los 3 ministerios que sostenían a la iglesia primitiva: apóstoles, maestros y profetas, ¿no? Maestros, didáscalos. Eran los encargados de instruir en la doctrina a los catecúmenos que iban a ser bautizados. Así la palabra didaqué significa enseñanza. Enseñanza es una tarea central para la iglesia primitiva. Instruirse unos a otros era parte constitutiva de la misión. Tan central ha sido esta acción que uno de los escritos que más ha influenciado los padres apostólicos de fines del siglo I, principio del II, fue la Didascalia Apostolorum, se conoce como la Didaqué, ¿no?
que no entró en el canon bíblico, pero sus enseñanzas estuvieron muy presentes en la generación que dio origen a la iglesia primitiva. Un escrito que, a pesar de no haber entrado en el canon, transmitió a las primeras generaciones aspectos básicos en lo que referente a la rectitud de vida, a la instrucción sobre sacramentos, a la organización de la iglesia, en definitiva, las bases para su misión. Entonces, aquí tenemos las 4 columnas. Obviamente, dentro de esas columnas puede haber otras cosas. Por ejemplo, en la columna del querigma está presente también algunas herramientas, como por ejemplo la liturgia, que también viene de la palabra griega, ¿no? Que es como se arma nuestras reuniones, celebraciones. Uno la ponen aparte, pero cada una de estas columnas puede tener internamente otros conceptos. Pero básicamente estas 4 columnas nos permiten ahora jugar un poco, ¿no? con cómo se relacionan para entender nuestra tarea como misión, que es una misión integral. Una vez aclarado el significado del nombre de nuestras 4 columnas, podemos ver cómo se van relacionando. Y descubrimos que hay 2 de ellas cuya tarea está enfocada hacia el afuera y 2 hacia el interior de la comunidad, ¿no? Una para ser testigos y la otra para ser discípulos, ¿no? Usando los términos que habíamos visto al principio, que llevaba adelante la iglesia primitiva como misión, ¿no? Ser testigos, que recordamos que testigo en griego lleva la connotación también de mártir, es la misma raíz de la palabra. Y entonces, testigo y discípulo sería la conformación de un testimonio desde el interior de la iglesia y en el afuera. Ambas complementan la misión de Dios. Pasamos a la otra, hacia afuera, para ser testigos, ¿no? Entonces, ahí podemos rescatar las columnas de querigma y de diaconía. El querigma con su doble dimensión de anuncio y denuncia, y la diaconía con su inicial sentido de servir la mesa, pero por extensión indicando un servicio a la sociedad toda, ¿no? Ambas enfocan su horizonte de acción sobre la amplia parroquia del mundo, ¿no? Entonces la iglesia como testigo de la presencia de Dios, ¿no? Es otra vez rescatando un poco esta idea de misión de Dios, y la iglesia es testigo de la acción, el accionar de Dios en el mundo. Esto conlleva, en cuanto al cuidado de la vida, la búsqueda de justicia, el respeto a los diferentes, es el horizonte para un hombre y mujer nuevos, en una fe que al mismo tiempo es una invitación a otros a compartirla, ¿no? Entonces, estas 2 columnas de querigma y diaconía, como el esfuerzo de prenderse, la iglesia prenderse al movimiento de Dios en el mundo, ¿no? Y las otras 2, koinonía y didaqué, que están más enfocadas hacia el fortalecimiento de la comunidad para que se establezca un círculo vicioso y esa comunidad pueda después salir, ¿no? Entonces, koinonía y didaqué son acciones para la edificación de la comunidad cristiana. La comunión y la capacitación son bases necesarias para el crecimiento de comunidades sanas, inclusivas, solidarias, receptoras, pastorales, ¿no? A través de estas acciones, el cristiano demuestra su compromiso con Jesús y la comunidad. Es una iglesia discípula de su Señor. Pasamos a la otra. Entonces, la idea es ir descubriendo este círculo virtuoso, ¿no? Koinonía y didaqué son partes necesarias, imprescindibles para desarrollar y poner en práctica el querigma y la diaconía, ¿no?
Entonces vamos viendo cómo se deben ir realimentando, ¿no? Pero estos a su vez son fuente de renovación, desafío y crecimiento para la tarea hacia el interior de la comunidad. Entonces se va estableciendo este círculo virtuoso. Buenos discípulos, discípulas, podremos llegar a ser fieles testigos. Y la fidelidad en el testimonio, a su vez, redundará en un mayor y mejor discipulado, el cual a su vez disparará nuevos desafíos para el testimonio, ¿no? Por eso la misión tiene carácter dinámico y dialéctico, que dimensiona lo comunitario y el trabajo de campo, el discipulado y el testimonio, lo pastoral y lo profético, ¿no? Es una espiral que se retroalimenta. Esto permite darle a cada columna la misma centralidad. Ahora, esto después tenemos que pensarlo, esto es simplemente el aperitivo, pensarlo ya con ejemplos concretos de cómo en cada comunidad esto se va desarrollando, ¿no? O qué columnas están sobredimensionadas, o qué columnas faltan, o qué columnas vienen hace rato sin revoque, por ejemplo, ¿no? Más o menos creo que esta es la última, ¿no es cierto, Pablo? Sí, estas son algunas cosas que nos invitan a ir pensando, ¿no? No toda misión es crecimiento integral, ¿no? Y esto es algo que yo pienso, ¿no? Para crecer hay que romper. Por ejemplo, ¿cuándo empezó a crecer el movimiento metodista? Cuando Wesley decidió no hacerle caso a sus obispos, que le decían que no debía salir de sus templos, porque, bueno, venía el siglo anterior, el siglo XVII, un siglo de guerras religiosas. Entonces, después, bueno, vamos a poner un poco de orden. Cada sacerdote, cada pastor se queda en su parroquia y no en broma. Y no se cruzan. Y entonces Wesley era obediente a eso, pero cuando lo invitaron a predicar a Bristol, en las minas, el tipo no quería ir. Y al final decidió y fue. Y famosa frase que dice, me sentí vil, ¿no? Decidí ser más vil. Bueno, ahí rompió con la estructura anglicana que le permitía. Ahí es donde empezó a crecer el movimiento. Si no, hubiese sido quizás un grupo de hombres y mujeres, pero digamos, la explosión del crecimiento fue cuando rompió. Y bueno, nosotros, toda misión debe intentar romper estructuras que le impiden, ¿no? El mismo modelo de Jesús, realmente él fue vil a los ojos religiosos de la sociedad. Claro, claro. Y ahí es cuando el cristianismo creció, ¿no? Y ahí uno puede ver un montón de cosas en la iglesia que son fruto de rupturas. Entonces, hay modelos de misión que encorsetan la vida de la iglesia, que responden a preguntas que ya nadie se hace, ¿no? Que no es relevante a las necesidades de la gente, ¿no? Misión como aprenderse de memoria, qué decir, un poco, no quiero ser prejuicioso, pero tal vez lo que vos decías de que cursos para ir a, capaz que te dice, bueno, frente a esta cosa, ustedes tienen que responder esto, ¿no? Y a veces la iglesia piensa que hacer misión es aprenderse de memoria respuestas, ¿no? Y siempre yo digo, me acuerdo en la oficina que tenía Emilio Monti como decano, cuando era decano de ICEDET, que tenía un póster de un orangután, ¿no? Que estaba allí con la cara así, pensaba, justo, qué lástima, justo cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces la iglesia, como misión, tiene que estar más dispuesta a escuchar que a hablar. Primero escuchar, ¿no? Las necesidades concretas
de su contexto. Y entonces, parece que estamos activos, pero nuestros esfuerzos caen en el vacío cuando justamente respondemos a preguntas que hoy ya nadie hace. Y no todo crecimiento es misión, ¿no? Esto también, tema, a veces nosotros como iglesia metodista que venimos en una barranca de crecimiento numérico, decimos, bueno, hay que crecer. Entonces, hay que pensar un poquito también si no todo crecimiento es misión. Porque hay métodos de crecimiento que es muy fácil, ¿no? Es decir, llenar una iglesia hoy en día sería muy fácil. El tema es si uno está prendiéndose en la misión de Dios o está queriendo tener éxito numérico por otras cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando estaba en primera, estábamos poniendo un corcho en la pared que daba a la calle, pegándolo, y entonces estábamos teniéndolo así, ¿no? Con otra chica, estábamos los dos así, la vereda, Corrientes. Y viene una señora, me toca y dice, señor, para obtener bendición hay que tocar este corcho. Hay que hacer esto. Y yo después pensaba, y si yo le digo, sí señora, usted toca esto, después entra, deja una ofrenda. Claro, por ahí teníamos una cola hasta el obelisco, ¿viste? Pero bueno, el crecimiento es consecuencia, no es... eso me parece que es central, ¿no? El crecimiento de la iglesia, como mencionamos acá en Hechos, no es el objetivo primero es anunciar las buenas nuevas del reino. Cuando esas buenas nuevas del reino se encarnan en la comunidad, se anuncian y se denuncian, la iglesia va creciendo porque se van sumando, ¿no? Como pasó en Hechos, compartían el pan, vivían juntos, compartían sus bienes y el Señor añadía, ¿no? Que es el crecimiento una consecuencia del testimonio y no al principio de la misión es llenar el templo. No necesariamente, todo crecimiento es fidelidad en la misión. Estas son cosas que, bueno, las puse para ayudarnos a pensar un poquito en algún momento, recordando que Jesús, cuando la cosa se ponía muy multitudinaria, empezaba a sospechar por qué lo estaban siguiendo, ¿no? Me siguen porque hice los milagros, ojo, porque la cosa va a cambiar. A ver si los mismos que hoy me siguen van a seguir siguiéndome. Entonces, las grandes multitudes sospechaba un poco Jesús cuando lo seguían. Por lo menos le preguntaba por qué lo están haciendo. ¿Lo están haciendo conscientemente o no? Bueno, más o menos esto es lo que quería compartir, como complementando un poco lo que charlamos la vez pasada. La vez pasada era más una reflexión general, esto fue un poco más llevado en la práctica con el tema de una misión que no olvide ningún aspecto, ¿no? Y tratar de mantener esas 4 columnas en todo el accionar de la iglesia. ¿Tienen les despertó alguna pregunta, alguna reflexión como para poder charlar? Yo tengo a veces pensamientos que me cuesta expresar en la pregunta, ¿no? Pero voy a intentar. En las columnas que estamos viendo, Kerigma, la economía, ¿Diga qué? Al pasar los años y las culturas, el relleno, digamos, es como la empanada, uno le gusta carne, otro el pollo, Sí. va cambiando y aparecen paradigmas dentro de eso, en el que uno puede estar de acuerdo o no. ¿Qué hacemos desde ese pensamiento, por ejemplo, en el querigma? Uno dice, bueno, sí, el querigma es una columna, pero ¿cuál es el querigma que estás anunciando cuando hablas del reino de Dios? Porque sabemos que algunos te dicen, el reino de Dios, esto que hablamos nosotros, es la iglesia. Entonces, el reino de Dios es venir, yo vengo
pensamiento del reino de Dios pareciera ser, por momentos, entrar y tener esos cultos carismáticos y donde hay milagros y eso, y esto, dicen, esto es reino de Dios. Y por ahí otro concepto de los reinos de Dios es estar justamente en entender qué está haciendo Dios, ¿no? Poder ser copartícipe. Pienso solamente en el querigma, creo que en cada columna hay a veces esa variación. Sí, sí, claro, claro. Y mismo la didáctica, ¿no? Las enseñanzas. Entonces a veces me queda a mí el pensamiento de si dentro de nosotros como participantes y protagonistas de la misión, somos o debemos ser tolerantes entendiendo la diversidad de esto y que hay un Dios que, bueno, que dentro de todo eso hace un tejido de lo que es el reino de Dios, o tenemos que ser agentes de justamente de corrección, decir, no, esto no es así. Es por acá, no entendiendo obviamente una sola columna como si fuéramos que tenemos la verdad, pero sí tratar de encontrar y entender que hay cosas que no deben ser así, no deben ser de esta manera, mismo como vos decías, que creo que encastran todo, la comunión, todo, que muchas veces hay movimientos, pienso por ejemplo en el neopentecostalismo, donde hay también hasta mucho engaño para hacer una especie de proselitismo y hay mucho uso del dinero en esto, si vos pones tanto, lo otro, Claro, claro, sí. ¿cómo hacemos, digamos, dentro de esto, digamos, de Claro. la misión? Sí, no, respuesta, así, una receta no hay, pero tema de lo esencial y lo accesorio también, ¿no? Es decir, hay cosas que son, por lo menos desde nuestro punto de vista, no son negociables, y otras que se pueden discutir, ¿no? Un poco lo que decía Wesley, que lo esencial, unidad, en lo no esencial, pensamos y dejamos pensar, ¿no? A veces se malinterpreta, pensar y dejar pensar, es decir, todo vale lo mismo, y no, hay cosas que son no negociables. El tema de confundir el reino de Dios con la iglesia, o estás en el medio del culto carismático y dices, el reino de Dios, no, eso no se puede, ¿no? Y el reino de Dios está viniendo, siempre te está desafiando, va más allá, ¿no? Pues bueno, hay otras cosas que son cosas más de forma que se pueden discutir. Pero bueno, eso sería hablar. ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos mil interpretaciones y también algunas cosas están muy impregnadas de conceptos previos y, bueno, ideologías, ¿no? Pero obviamente las columnas son simplemente una idea de una misión, digamos, integral que mantenga equilibrio. Después el contenido, cada comunidad, cada iglesia, cada contexto te va diciendo qué enseñar, cómo enseñar, a quién, cómo fortalecer la coinonía en una comunidad. ¿Qué pasa cuando hay disensos grandes en las comunidades? ¿Conviene que haya dos comunidades distintas o tratar de que esa comunidad, son cosas pastorales muy concretas, ¿no? Eso quedaría para un montón de charlas. El tema de la diaconía, bueno, el servicio y servicio concreto, que hasta hoy podríamos llamar lo más cercano a nuestro presente, hoy la diaconía tendría la expresión también de una teología pública, ¿no? Estar presente como iglesia en los grandes temas y haciendo, o sea, dando su testimonio a veces en un lenguaje no religioso, ¿no? Sí. Sí, y lo que decía recién, por ejemplo, que en algún punto carismático puede ser que digan que el reino de Dios está porque pasa algún milagro, quizás puede ser entendido también
de la expansión del reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús decía por el Espíritu Santo hizo fuera demonios, significa que el reino de Dios se está haciendo presente, de Dios actuando para liberar a las personas. También tiene que ser entendido en un contexto más amplio, ¿no? No podés decir que dentro de un culto carismático que es la totalidad del reino de Dios. Después quería hacer una pregunta. Vos habías dicho que tendríamos que pensar cuáles columnas están sobredimensionadas. Y te quería preguntar, ¿cuáles creéis que dentro de la Iglesia Evangélica Argentina, no solo dentro del metodismo, que están descuidadas y sobredimensionadas? Depende, hay distintos énfasis en distintas iglesias, ¿no? Por lo general, el querigma es lo central, y se pierde de vista a veces las otras cosas. O se piensa que el querigma es lo que no debe faltar y las otras cosas como pueden ser accesorios o no forman parte de la misión, ¿no? Que es algo que la iglesia puede hacer o no. Y me parece, desde este punto de vista de la mesa con cuatro patas, son todas necesarias. Me parece que lo más sobredimensionado es prestarle atención al querigma, que obviamente es fundamental, entonces se olvidan algunas otras, ¿no? El tema de enseñanza a veces está bastante desdibujado en la iglesia. Y no es tan entendido como parte de la misión, ¿no? Bueno, hay que enseñarle a los nuevos miembros, ¿no? Como algo más práctico que otra cosa, pero forma parte del núcleo también. No sé cómo lo ven ustedes. Tan amplio, tan diversa la iglesia evangélica de la Argentina. Pareciera que hay sectores que sobredimensionan por ahí una columna, otros otra. Sí, sí, claro. No sé si por ahí, no sé, pienso, ¿no? Por lo que he visto recorriendo a veces lugares donde hoy en día, por ejemplo, hay un movimiento mucho que viene creo que de los bautistas del sur, si no me equivoco, que hay una influencia acá en Argentina a través de algunos autores de libros, que pareciera ser que la diaqueno es importante, más allá de qué es lo que se enseña, ¿no? Pero como que la doctrina, la enseñanza es la que mantiene la pureza, y que si no, el querigma es impuro también, y se engaña a la gente. Hay por ahí una sobredimensión en eso, o como hablábamos recién, esto que decíamos, conoce el ambiente misionero, entre comillas, donde parece que el querigma es lo más importante, claro, lo más se descuida. Claro. No sé si estoy en lo correcto o estamos. No, sí, a veces hay comunidades que el énfasis casi exclusivo es la coinonía, ¿no? Estar bien, juntos, y bueno, está bárbaro, pero falta otro. Yo crecí en un ambiente, por ejemplo, donde la diaconía, el concepto de diácono está en procedimiento. Es el que pasa la ofrenda, que pasa la copa de vino, el que atiende la puerta, una vez que sale de la iglesia deja de ser diácono. O sea, claro, es una interpretación bien literal, ¿no? Claro. Por eso me parece importante mantener esa dinámica entre los dos pares de columna, aquellas que enfocan más hacia el interior, el fortalecimiento de la comunidad, y las que demandan la acción hacia afuera y que se estén realimentando mutuamente, ¿no? Esa es quizás la única garantía de perder de vista alguna o de sobredimensionar. Es decir, somos un pueblo feliz, crecemos en comunión, pero ahí se agota todo, ¿no? Bueno, seguimos después el domingo que viene, no, en el otro empiezan estos.